invitado de Eduardo. Si usted tiene alguna pregunta que usted quiera hacer, si usted quiere hacer algún comentario corto, puede enviármelo mediante mensaje de texto al 381-6559, 381-6559, y con gusto yo daré paso a esa pregunta o a ese mensaje. Perdona la interrupción, Eduardo. No, no te preocupes, porque eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque queremos tener interacción con nuestros radioescuchas. Nosotros también en Facebook tenemos una página que se llama, nos puede buscar a nosotros por Impacto Juventud, por el mismo inbox del proyecto. Yo voy a estar pendiente si usted tiene Facebook y puede ir entonces a la página de Impacto Juventud. Usted busca facebook.com/Impacto Juventud G de gato, C, Generación Cambio. ¿Okay? Va ahí, va a la sección del inbox y nos puede enviar un mensaje privado con cualquier pregunta o comentario que usted tenga para entonces poder discutirlo con nuestros invitados. Pues durante el día de hoy me alegra muchísimo tener conmigo al amigo y colega Dr. Juan F. Caraballo Presto, quien es catedrático asociado en antropología de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Saludos, Eduardo, un placer estar con ustedes y con los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Igual, gracias a ti por aceptar. Yo creo que vamos a tener hoy un diálogo muy necesario para el país. No diría que en este momento solamente, ¿verdad? Yo creo que es algo que venimos discutiendo hace muchísimo tiempo en el país, pero es algo que tenemos que discutir, ¿verdad?, de manera sosegada y a profundidad, ¿verdad? Y es el tema de la separación iglesia y Estado, pero dándole un poco de cómo la separación iglesia y Estado en Puerto Rico, ¿verdad?, es esperante para fomentar una visión de justicia social y de equidad para las personas. Voy a leer un poquito algunos datos biográficos de Juan antes de comenzar a hacer las preguntas. El doctor Caraballo Presto es antropólogo, se inició en este campo en nuestra Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde completó un bachillerato en antropología. Posteriormente obtuvo una maestría en antropología social de la religión y un doctorado en antropología social de la Universidad de Aberdeen en Escocia, a la vez un diploma en lengua árabe de la Universidad de Jordania. Su interés primario de investigación se ubica en la antropología de la religión, particularmente en el trabajo con grupos musulmanes. Juan ha sido recipiente de la competitiva beca de investigación Fulbright en el 2016 y ha llevado a cabo proyectos de investigación en España, Reino Unido, Jordania, Senegal y Puerto Rico. Su trabajo académico también va trabado a una gestión pública, desde donde colabora en debates y luchas sociales que implican la religión, política, género y sexualidad. Esto le ha llevado a publicar columnas en periódicos y revistas, participar de discusiones en radio y televisión, deponer en la legislatura de Puerto Rico y colaborar con diversas colectividades en favor de la justicia social. Actualmente Juan es catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico en Calley y también es profesor afiliado en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde es director de la maestría en Artes y Religión. Así que no puedo pensar en una mejor persona para discutir este tema durante el día de hoy. Y nos ocupa este tema porque en los pasados días, en las pasadas semanas hemos estado siendo testigos, ¿verdad?, en el país de diferentes eventos que nos ponen a cuestionarnos si en Puerto Rico verdaderamente en la práctica existe una separación iglesia-estado. Ahora mismo estamos teniendo un debate en la legislatura sobre el PDS 184, el cual prohibiría las terapias reparativas o de conversión, o las mal llamadas terapias reparativas o de conversión en Puerto Rico para menores de edad. Y en el fin de semana salió una noticia de que aparentemente o alegadamente todavía no hemos tenido la clarificación, o por lo menos yo no la he tenido, me puedes aclarar si no te digo algo, de que grupos religiosos en el país están negociando para que específicamente el lenguaje del proyecto diga que esto no aplica a las iglesias en el país. Una práctica que por muchísimos grupos profesionales en el país, grupos internacionales de derechos humanos, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, pediatras, han dicho que son no solamente efectivas porque no hay nada que separar, sino que también son prácticas abusivas que provocan traumas en las personas. Además de eso, durante el día del domingo, creo que fue, comenzó en uno de los pueblos de la isla, entiendo que fue Camuy, que comenzó un ayuno y oración decretado desde el municipio de Camuy. Entonces, en ese cuadro
cuadro nos preguntamos, ¿verdad? Y es que nos planteamos la pregunta si en Puerto Rico verdaderamente existe esa separación de iglesia y Estado, y si estas cosas son violan, ¿verdad?, lo que son esas disposiciones. Pero vamos a comenzar con la primera pregunta para Juan. La primera pregunta, Juan, sería, ¿nos puedes explicar qué es lo que dice la Constitución acerca de la separación de iglesia y Estado? Bueno, pues la Constitución de Puerto Rico, en su artículo 2, plantea toda una serie de cartas de derechos que están distribuidas en distintas secciones y concretamente lo que tiende y tiene que ver con la relación entre el Estado y la religión. Se contempla en la sección 3, que atiende la libertad de culto, y es un breve párrafo, pero muy importante, que explica, y cito, que no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso. Y además continúa con otra segunda oración que estipula, y cito, habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Ahora bien, es importante tener en cuenta, a propósito de esa pregunta que tú nos estás lanzando a la audiencia, si existe esa total separación de Iglesia y Estado, es importante entender que aquí esta sección 3 de libertad de culto a lo que se refiere realmente es a la libertad de pensamiento reflejada en este caso en las convicciones religiosas. Así que yo creo que es importante para despegar la discusión y sobre todo hacerlo desde una perspectiva problematizada, comprender que la separación de iglesia y Estado no es un objeto, no es una cosa, es un proceso. Y si nos fijamos en esta parte de la Constitución, realmente se atiende una muy minúscula parte del proceso y además se atiende el negativo. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso, y es en virtud de esta realidad que entonces habrá una completa separación de iglesia y Estado, pero realmente se está haciendo el negativo, una relación entre el Estado, la ley y los individuos. Y esa es que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no va a abrogarse una religión oficial. Ahora bien, ¿cómo esa relación se va a dar en positivo? ¿Qué lugar va a ocupar la religión en la esfera pública de nuestro país? Eso no lo determina la Constitución. Ese es el proceso del que estoy hablando y ese proceso ocurre todos los días. Y cada una de los puntos, vamos a decir, neurálgicos que en estos días tú estabas mencionando con el TF 184, mencionaste a Camuy, pero Camuy es uno de tantos municipios que en una semana como esta están celebrando oraciones, misas, cultos, conciertos evangelísticos, etcétera. Cada una de estas instancias que tú acabas de nombrar precisamente ponen de manifiesto, ponen sobre la mesa la discusión que nos corresponde a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas dilucidar de forma cotidiana qué lugar ha de ocupar la religión en nuestra esfera pública día a día. Eso no lo determina la Constitución. De ahí que en cortes todos los años haya muchísimos casos que van sentando precedentes y por consiguiente le van poniendo nombres y apellidos a esa relación en positivo, que te digo que no está limitada, que no está cercenada por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que como sabemos está sujeta y está por debajo de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que también garantiza estas libertades. Bueno, eso quiere decir entonces que cuando se establece esta disposición de separación de iglesia y Estado en la Constitución primero de los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces como modelo se utiliza para la de Puerto Rico, el propósito era que el Estado no se metiera en los asuntos de la iglesia, pero que el Estado también no pudiese entonces establecer una religión oficial, por lo menos en su Constitución, ¿verdad? En la práctica pues podemos debatir ahorita. Ese era el propósito no era, por ejemplo, del otro lado de que las iglesias, y cuando hablamos de las iglesias quiero especificar, ¿verdad? Obviamente en Puerto Rico la religión primordial es el cristianismo, ¿verdad? Así que generalmente cuando decimos la iglesia estamos hablando del cristianismo, no estamos hablando de otras religiones, ¿verdad? Así que eso me gustaría dejarlo claro. Quiere decir entonces que no hay nada dispuesto que diga que la iglesia cristiana, en este caso, ¿verdad? Para nuestra cultura,
no debería inmiscuirse en términos de los asuntos de política pública en el país. No hay nada que lo impida, de hecho, es algo que ocurre en nuestra cotidianidad, pero que no haya nada que lo impida no quiere decir que como sociedad tenemos que dar carta blanca para eso. A ese es el proceso que me estaba refiriendo. En otras palabras, el secularismo o el laicismo, que es esta fórmula que separa poderes en las sociedades democráticas entre religión y política, no es una cosa, sino que es una discusión que constantemente debe estar sobre la mesa. Es un debate que constantemente debemos estar alimentando para como sociedad determinar qué lugar ha de ocupar la religiosidad en nuestra política, en nuestra sociedad, en nuestra economía. Eso no es algo que la Constitución soluciona de golpe y porrazo con esas dos oraciones. Al contrario, es una forma de comenzar a generar la discusión, pero comenzar a generarla desde un planteamiento en negativo. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no se va a abrogar una oficialidad religiosa y no va a intervenir en términos de ley en la confesión y práctica cultica de la gente. Ahora bien, esto, y te lo voy a replantear, ¿verdad?, para que lo podamos entender con más precisión. Esto, cuando te digo que detona toda una serie de discusiones, es que evidentemente la libertad de creer y actuar conforme a las creencias de cada quien es un derecho que se protege en las sociedades democráticas. Sin embargo, surgen muchas controversias cuando el derecho al libre ejercicio de la religión conflige, choca con legislación cuyo interés gubernamental es opuesto al interés individual de profesar una religión. Y es en esta convergencia que es imperante determinar como sociedad si el derecho a la libertad de pensamiento debe ceder ante objetivos gubernamentales, como por ejemplo los que están protegidos por la legislación laboral antidiscrimen, ¿verdad?, desarrollada para el sector privado, o si esta legislación responde al interés de erradicar la discriminación en el lugar de empleo con el propósito de promover la dignidad e igualdad del ser humano. Y yo creo que cuando hablabas y aludías al PS 184, aquí es que está el punto de mayor tensión, ¿verdad? Si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico va a intervenir en las colectividades religiosas y cómo viven, cómo articulan sus teologías respecto al sujeto y su sexualidad y su género, o si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en lugar de intervenir en las creencias de las personas, va a atender instancias específicas de maltrato. En esa diatriba es que se encuentra la gran tensión o una de las grandes tensiones respecto a ese proyecto de ley en este momento. Y eso es un ejemplo, es un vivo ejemplo de cómo esta relación entre la sociedad puertorriqueña, la religión y la política no está, vamos a decir, solucionada hasta punto final en la Constitución de Puerto Rico. Todo lo contrario, lo que se hace es comenzar a articular cómo no se va a generar esa relación, pero cómo sí se va a generar. Eso nos corresponde a usted, a mí y a cada ciudadano y ciudadana. Quería mencionar, Eduardo, otra de las implicaciones que tiene, ¿verdad? Eduardo, sí. Tengo que ir a la primera pausa y regresamos. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. El Holiday Inn Tropical Casino Mayagüez, con 290 máquinas de tragamonedas, 5 mesas de juego y una ruleta electrónica, esperan por ti. Contamos con espacio más amplio y divisores de acrílico entre las máquinas, cumpliendo con el protocolo de limpieza y seguridad en las mejores facilidades para tu disfrute y entretenimiento. Abierto lunes a domingo desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mesas de juego disponibles desde las 11 de la mañana. Tropical Casino de Mayagüez, con el mejor ambiente. Visítanos. Estacionamiento siempre gratis. Para información, 787-265-4200. Adiós a las cucarachas, el ratón ya se marchó. Oliver Exterminating de su casa lo sacó. Ya podemos ser felices entonando esta canción. Oliver Exterminating es por siempre el campeón. Oliver Exterminating, afuera se van y afuera se quedan. Inspección gratis. Llama ahora mismo al 787-832-2565. Saludos amigos, todos sabemos que
No hay rosas azules, pero una rosa pintada de azul es un motivo. Una rosa pintada de azul es un motivo. Y ahora Motivos se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, Motivos, por WPRA 990 en su cuadrante y WPRA990.com por internet. Lo que no se quiere hablar todos los martes a las 4 de la tarde. Gerald Silva Te informa en Arroz con Gandules lo que muchos medios noticiosos te ocultan. En Lo que no se quiere hablar, desmenuzamos la evidencia para llegar a la reflexión, el análisis y las soluciones de los temas del momento, junto a tus deportes preferidos. Con Kalahari Rodríguez. Lo que no se quiere hablar, martes a las 4 por WPRA 990 AM. La primera de Mayagüez, porque el interés personal no se oculta y las soluciones se revelan. Hola amigos, soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu alcance. Escucharán expertos en temas como salud, sociales, económicos y políticos que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Jueves de 4 a 5 de la tarde y 8 a 9 de la noche por la primera de Mayagüez WPRA 990M, internet WPRA990.com, TuneIn Radio WPRA 990 AM. Martes de 8 a 9 de la noche, 7:10 AM, internet WKJB710.com, TuneIn Radio WKJB710 AM. Búscame en Facebook y YouTube, Soluciones a tu alcance. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Estamos de regreso aquí con su programa Salud y Justicia, discutiendo la separación Iglesia-Estado en Puerto Rico y su relación con la justicia social. Juan, antes de que nos fuéramos a pausa, voy a hacer un comentario, ¿verdad? Y es que en mi impresión, ¿verdad? Como psicólogo, yo no soy jurista ni tampoco soy experto, ¿verdad? En las materias que tú eres experto, pero hemos visto, ¿verdad? En algunas áreas de salud pública, como por ejemplo lo que es la educación sexual en Puerto Rico y en Estados Unidos, cómo muchas veces se inmiscuye lo que son las creencias religiosas, ¿verdad? Ciertas creencias en particular, para mover política pública acerca de lo que se puede y lo que no se puede enseñar en las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Es bien interesante que en estos días, cuando hemos estado hablando sobre el debate de las terapias reparativas, y en otros momentos, incluso ahora, ¿verdad?, que se está hablando sobre la perspectiva de género, llevamos ya varios años hablando sobre este tema tan importante, hay personas que dicen, no, pero es que a mis hijos los crío yo. A mis hijos no lo cría el Estado. Yo creo que hay una visión bien desacertada que viene desde una posición de privilegio social, ¿verdad?, que se asume cuando se dice eso, porque el Estado está criando a tus hijos, ¿verdad? El Estado le está enseñando unas cosas, las está enseñando basadas en unas creencias en particular, unas visiones del mundo en particular, que a veces fluctúan con quien está en el poder, ¿verdad? Yo creo que en Estados Unidos lo vemos cuando cambia de gobierno republicano a gobierno demócrata, ¿verdad? Unas visiones más conservadoras versus unas visiones más liberales, donde hay unas cosas que se hacen o se dejan de hacer dependiendo de quién está en el poder. Y esto tiene ramificaciones en lo que es la salud pública, ¿verdad? Porque cuando no podemos proveerle a nuestros niños y nuestros jóvenes una educación sexual competente, basada en evidencia, con las opciones que tienen, ¿verdad? Y con el conocimiento que necesitan para tomar decisiones que los ayuden, ¿verdad?, a fomentar su salud sexual, pues muchas veces vemos que hay indicadores, ¿verdad?, que no queremos que suban, que se afectan, ¿verdad?, por esa limitación en la enseñanza. Y eso es una ramificación para todos nosotros y nosotras, ¿verdad?, porque como sociedad obviamente atendemos a esos problemas que son del colectivo. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Y por encima de esta pregunta, pues te quiero preguntar también, ¿cuál tú piensas que es el beneficio de tener un Estado laico? Bueno, contestando la primera pregunta, yo creo que en efecto este proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión para niños y para niñas en Puerto Rico provenientes de personas, ¿verdad?, licenciadas y certificadas en unas áreas de saberes y haberes, pues me parece que no busca restarle, no busca quitarle libertades a los padres y a las madres, no busca, ¿verdad?, aniquilar unas libertades parentales. Yo creo que tenemos que comprender que la libertad en ese sentido no es un antídoto contra el maltrato.
Todo lo contrario, yo creo que un proyecto de ley como este lo que busca precisamente es atender instancias de violencia que ocurren contra la niñez, y tenemos que aceptar que en nuestra sociedad puertorriqueña hay padres y madres que se equivocan, hay padres y madres que maltratan, hay padres y madres que desde sus libertades parentales ejercen unos escenarios de violencia contra sus hijos e hijas. Y yo creo que un proyecto de ley como este lo que busca, vuelvo y digo, no es limitar ni retirarle libertades parentales a los padres y a las madres, sino que lo que busca es precisamente atender unas instancias muy puntuales de maltrato y de violencia. Y a tenor con eso, me parece que aún más se acentúa nuestro rol como sociedad, el poder intervenir, el poder entonces hacer valer y salvaguardar las libertades también de estos niños y de estas niñas, los derechos humanos de estos niños y de estas niñas, sus dignidades y sus independencias. Así que me parece que no es un asunto tan sencillo como decir a mis hijos los educo yo. En nuestra sociedad puertorriqueña todos y todas somos piezas importantes en los procesos educativos nuestros como nación, como sociedad. Así que no me parece que cuando se enfoca desde esa vía de las libertades, pues realmente se está atendiendo este proyecto de ley por todo lo que vale y todo lo que implica. Cuando me hacen la segunda pregunta de cuáles son los beneficios de los estados laicos, ¿verdad? Pues yo creo que hay que tener también conciencia que hay muchas formas de los estados laicos que existen. Tienes, por ejemplo, contextos como el estadounidense y por consiguiente el puertorriqueño, pero tienes también contextos como el francés, que son otra cara totalmente distinta de la película, donde allí sí se ejerce. Ha habido un esfuerzo histórico porque esa separación de poderes entre política y religión sea una beligerante desde el proyecto de ley, ¿verdad? Desde la Constitución hasta los proyectos de ley que poco a poco van sentando precedentes en el Estado francés, llegando al punto, por ejemplo, de que un estudiante en escuela pública no puede tener ni siquiera una cruz guindando de su cadena en el cuello. Ningún empleado público en posición gubernamental, en el caso, por ejemplo, de que fuera una persona musulmana, una mujer musulmana, podría tener su hijab, su velo en cabeza, o una mujer judía ortodoxa podría tener una peluca en cabeza como señal de religiosidad. Así que hay distintas formas de vivenciar la laicidad en el mundo, no se agotan en una sola expresión. Sin embargo, también, como te digo, hay referentes históricos que dan cuenta de cómo aquellos países donde sí se exige una religiosidad, una fórmula religiosa X across the board, en toda la ciudadanía, eso es un atento contra los derechos humanos, ¿verdad? Es ya entonces tenerles que imprimir a la gente como carimbo cuál va a ser su identidad religiosa, cómo han de creer, cómo han de pensar. Y yo creo que en nuestra trayectoria histórica colonial en Puerto Rico, pues eso no nos debe sonar muy bizarro desde el punto de vista de que venimos de un proyecto colonial inquisitorial, venimos de un proyecto colonial de dominancia político-religiosa, donde si usted oraba, si usted creía, si usted adoraba de una X forma contraria al establishment católico apostólico romano, usted estaba en gran problema, ¿no? Así que, y la Inquisición se vino a abolir en el 1800, ¿verdad? Así que eso en ventana histórica fue el otro día. Por lo tanto, yo creo que hay grandes virtudes que pueden emanar desde un proyecto laico, toda vez que ayuda a consolidar las libertades ciudadanas, ayuda a fomentar la criticidad, la respuesta en buena lid, ¿verdad? La contienda en buena lid, la diferencia de opiniones, la diferencia de ideologías y sobre todo la diversidad. Las sociedades democráticas necesitan de diversidad de posicionamientos para que puedan existir. Necesitamos de fe encontrada, necesitamos de fe en potencia reflexiva para que nuestras sociedades democráticas puedan florecer. Así que históricamente se ha ido, ¿verdad?, consolidando, se ha ido demostrando que aquellas sociedades que le abren a la ciudadanía la posibilidad de reflexionar desde la fe y con columna vertebral propia son sociedades más aptas para sus desarrollos democráticos. Quiero hacer una pregunta a Caraballo Cueto.
voy a hacer la pregunta, pero vamos a la pausa y entonces, si eres tan amable, me la contesta al regresar. Con este asunto de las llamadas terapias, no estoy de acuerdo con llamarlas terapias, siempre tengo en mi mente la palabra terapia para ayudar a los seres humanos, físicamente, mentalmente, y eso no ayuda en nada. ¿Por qué tú entiendes que hay tanto legislador que supuestamente, con todo lo que han dicho los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, organizaciones mundiales, etcétera, todavía dicen que ellos no están seguros de cómo van a votar en cuanto al proyecto? ¿Esto tiene algo que ver con la religiosidad de ellos o con el asunto político? Me contesta al regresar. Vale. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Carlos, estoy pelado, necesito chavo. Olvídate de eso, el problema está resuelto. Copa Guada te da hasta 60 días para pagar. Solicita tu préstamo hoy, haz tu primer pago en 60 días. Llama, oriéntate 868-2115, 8063.000. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados por hasta 250.000, no por gobierno federal. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de Parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de Parcha. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él. Para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $6.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready, todo el día, todos los días por $6.99. Little Caesars, pizza. Demorarte en acudir a una sala de emergencias provoca que tus condiciones se compliquen aceleradamente. En la sala de emergencias del Hospital de la Concepción, tu salud está en seguridad y confianza con nuestros estrictos protocolos. Pensando en tu tranquilidad, te atenderá personal exclusivo para tu emergencia en el Hospital de la Concepción. Decide por ti y por tu bienestar. Visita a tiempo nuestra sala de emergencias. Somos el Hospital de la Concepción. Mi hospital seguro. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Estamos de regreso con el doctor Juan Caraballo de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Juan, nos quedamos con una pregunta de Toti en el tintero. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, entre la pregunta de por qué quizás hay tantos legisladores que todavía no se han atrevido a dar un paso adelante y con claridad apoyar el TF 184, me parece que, ¿verdad?, yo no puedo conocer el interior de su aparato de fe ni necesariamente cómo se articulan y se inscriben desde sus roles de religiosidades personales, pero me parece que sí también podemos apuntar a que en unos comicios como los últimos que nuestro país ha presenciado, donde sabemos que las comunidades de fe han jugado unos roles sumamente importantes en las victorias de algunos gobernantes y de algunos legisladores y legisladoras, pues en este momento, siendo este el primer proyecto del cuatrienio que se vierte en temática o en terrenos religiosos de alguna forma, ¿verdad?
pues hay muchos legisladores y legisladoras, particularmente no aquellos que son por acumulación, sino los que son de distrito, que están muy cautos, que están muy atentos y atentas y haciendo sus composiciones de tablero respecto a cómo posicionarse, cómo enunciarse, cómo inscribirse en esta discusión, porque ciertamente podría tener un efecto lasting, ¿verdad? Largo, prolongado en el resto del cuatrienio, y cómo sus constituyentes le evaluarán de cara a unos próximos comicios. Así que me parece que ese silencio y ese sigilo al que el compañero aludía en la pregunta previa a la pausa, pues va más por esa dirección. Sí, y yo creo que tenemos que reconocer que nuestra historia, ¿verdad? Y no solamente en Puerto Rico, sino en muchas partes del mundo, los grupos religiosos, particularmente, pues y repito, ¿verdad? Vuelvo y menciono el concepto de privilegio, ¿verdad? En este caso, sectores de la religión cristiana, ¿verdad? Nosotros le llamamos fundamentalistas en Puerto Rico, han tenido una potencia política, ¿verdad? Bastante grande, movilizando gente para marcha y diferentes cosas. Y entonces, al representar unos votos, como, ¿verdad? Como bien explica Juan, pues hacen que muchas de las políticas públicas se muevan en ciertas direcciones, ¿verdad? Dependiendo cuál es la opinión de este sector. Pero no son solamente las terapias reparativas, ¿verdad? Como yo mencioné ahorita, tiene que ver también con lo que es la educación sexual de nuestros hijos en las escuelas públicas, tiene que ver, ¿verdad?, con asuntos de identidad de género, tiene que ver con asuntos de perspectiva de género, tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad?, que generalmente, bueno, y me corrige, ¿verdad?, centran alrededor de lo que es la sexualidad y la identidad de género de las personas muchas veces, y no necesariamente en otros temas, ¿verdad?, que también son medulares para el país, y han tenido mucha influencia en estos ámbitos. Bueno, y es importante mencionar que ese sector del cual estás hablando no es mayoría en nuestro país, pero es un sector importante que no se puede ignorar cuando estamos atendiendo este tipo de dinámica, particularmente cuando hablamos de legisladores y legisladoras o personas que están corriendo a posiciones de poder político ganado, ¿verdad? Así que si bien es cierto que no son la mayoría del electorado, son una fracción importante que en los últimos comicios en los que ha habido tantas fragmentaciones en partidos, incluso partidos nuevos, partidos de nueva creación, pues son una fracción que hace la diferencia entre el poder ganar o el perder unos comicios en unas determinadas sillas. Así que independientemente de dónde la sociedad puertorriqueña se inscriba en términos ideológicos y en términos de partido, pues es una fracción poblacional que es importante reconocer que está ahí, y en tanto que está ahí es con la que vamos a tener que debatir, legislar y gobernar en nuestro país. Definitivamente. Juan, queríamos moverme a otra pregunta. Algo que se ha discutido, algo que se ha discutido en años anteriores. Me acuerdo que hubo todo un movimiento en Puerto Rico, no estoy seguro si todavía está vivo. El movimiento se llamaba Dios de Hacienda. Y hay mucha gente que se cuestiona qué justifica legalmente, constitucionalmente, que las iglesias no paguen impuestos. Bueno, aquí en el lenguaje jurídico, cuando se habla de iglesia, se habla de cualquier colectividad religiosa que esté registrada en el Departamento de Estado, ¿verdad? Así que en ese sentido sí, el lenguaje es un tanto cristocéntrico, pero es mucho más amplio. Aquí estamos hablando de sinagogas, estamos hablando de mezquitas, estamos hablando de centros budistas, etcétera. Toda vez que estén inscritos en el Departamento de Estado como colectividad religiosa, están exentos de tributar al Estado. Entonces, ¿cuál es la premisa que da paso a eso? Bueno, pues es el entendimiento de que las colectividades religiosas, como cualquier otra colectividad comunitaria sin fin de lucro, hace una labor complementaria al Estado, y que en ese sentido, pues, hace una aportación social al país desde la beneficencia, desde la educación, desde el acompañamiento, y en retribución, en esa relación desigual de poderes, pues el Estado libera a estas organizaciones de tener que pagar unos impuestos al fin de cada año fiscal, toda vez que se entienden como organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Claro, el asunto aquí estriba en que conocemos que no todas las colectividades religiosas en nuestro país tienen proyectos comunitarios, y no todas las, comunidades religiosas en nuestro país realmente
funcionan desde un talante sin fin de lucro. Hay muchísimas colectividades religiosas al interior de nuestro país que funcionan como cuasi empresas familiares, ¿verdad? Y que incluso tienen negocios al interior de sus comunidades que sí devengan unos lucros y esos escapan el tributo al Estado, el impuesto al Estado. Así que en ese respecto, pues si quisiéramos, ¿verdad?, que la ley realmente se hiciera valer por todo lo que vale, pues es un espacio amplísimo de oportunidad de desarrollo, por ponerlo de una forma elegante, que nuestro Estado tendría que abrazar para realmente fiscalizar estas congregaciones y, número uno, ver si realmente cumplen con ese emplazamiento histórico y con ese emplazamiento gubernamental de realizar una labor complementaria a la del Estado y acompañar a las comunidades con unos proyectos muy puntuales de justicia social. O si no lo hacen, pues cuál sería el saldo de eso, ¿no? ¿Cuál sería el tributo que tendría que afrontar el Estado por eso? Y sobre todo atender el asunto de aquellas comunidades que en blanco y negro se han declarado como unas sin fines de lucro, pero que en la realidad funcionan con todo el lucro de cualquier empresa privada. Y ese tipo de investigación aquí en Puerto Rico no solo no se ha hecho, es que nunca se ha hecho. A mí me parece interesante cuando te escucho, ¿verdad?, sobre algunas iglesias o religiones que tienen proyectos, ¿verdad?, de justicia social, proyectos, por ejemplo, destinados a trabajar con la prevención y el tratamiento de personas drogodependientes, están anclados, ¿verdad?, en ciertos modelos que incluyen la religión como parte de la intervención, ¿verdad? Y podemos debatir de cuán científico, ¿verdad? En realidad no son los resultados de si eso funciona o no funciona para poder transformar la vida de esas personas. Pero tomando eso en consideración, y no sé si tú lo has planteado, Juan, o si has escuchado sobre esto, parte de lo que se plantea ahora con el PDS 184 exige entidades religiosas. Y a mí me estuvo bien curioso este lenguaje de entidades religiosas. No estamos hablando de iglesias, no estamos hablando de sinagogas específicamente, estamos hablando de entidades. Y entidades pueden ser organizaciones sin fines de lucro que tengan como misión, ¿verdad?, trabajar con problemas sociales como este, pero que a la misma vez tengan una filosofía cristiana. Entonces me preocupa, ¿verdad?, si ese es el caso, que en ese espacio se permitan hacer estas terapias de conversión o reparativa. Estoy de acuerdo con Toti, ¿verdad? Le digo terapias de conversión para que se entienda de lo que estamos hablando, pero no son ninguna terapia. Y no sé, ¿tienes información, ¿verdad?, o cuál es tu análisis de ese lenguaje, si es que finalmente se pone ese lenguaje en el proyecto de ley? Bueno, por lo que vimos en las pasadas vistas públicas, ¿verdad?, de la semana anterior, pues en efecto hay voces que provienen de una parte del sector religioso de nuestro país que, como hemos dicho, es amplio, complejo y diverso. Hay una parte de este amplio sector que está activamente buscando que el proyecto de ley sea mucho más específico cuando habla de entidades y que excluya a las entidades religiosas. En el periódico del fin de semana el pasado sábado, salió un titular en el que en efecto aparentaba y deducía que aparentemente en la comisión que está atendiendo este proyecto de ley se llegó a un acuerdo para abrazar unas enmiendas a esos efectos, ¿verdad? Y que las iglesias o que las entidades eclesiales y religiosas en nuestro país quedarán excluidas de este proyecto de ley. En este momento no ha habido un pronunciamiento de parte de esa comisión que realmente afirme eso. Así que me parece que aquí el periódico El Nuevo Día tiene un tanto que responder respecto a de dónde saca un titular como este. Pero me parece que una vez la semana que viene los trabajos se retomen en la legislatura, porque esta semana están en receso, pues ese podrá ser uno de los detonantes de discusión y de debate. Y esos legisladores y legisladoras que tú ahorita aludías, que están muy calladitos y muy sigilosos, comiencen a salir a la palestra a exigir ese tipo de transacción y de enmienda. Quedará de parte de la comisión determinar si en efecto lo acoge o no y comenzar a votar al respecto. Pero en cualquier caso me parece, si me preguntas a mí, que si excluimos a las colectividades religiosas de un proyecto de ley como este, o a las entidades, para usar el mismo concepto que se utiliza en el proyecto de ley, si las excluimos estaríamos realmente aquí dándole la vuelta al problema en lugar de perfectamente atenderlo, porque ya sabemos
por los testimonios que muchísimos sobrevivientes y muchísimas sobrevivientes ya le han compartido al país por activa y por pasiva, que muchísimas de estas mal llamadas terapias de conversión ocurren precisamente al interior, en la puerta cerrada de la entidad religiosa. Así que si esa fuera una de las enmiendas que se transacciona al interior de esta comisión, me parece que la comisión está perdiendo mucha vigencia histórica, porque como digo, estaría dándole la vuelta al problema, aparentando que lo está atendiendo a distancia, cuando realmente estaría omitiendo que una gran parte de esta problemática es al interior de las entidades religiosas. Así que vuelvo al inicio. Nuestra Constitución establece que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no va a abrogarse una religión oficial y que no va a legislar en la libertad de pensamiento de la gente. Pero porque esto es un asunto que tiene que ver con violencia y maltrato, no con fe, no con creencias personales, sino la traducción de la fe en escenarios y en acciones puntuales de violencia contra la niñez, el Estado tiene todo el derecho de intervenir. La pregunta es si nuestros legisladores y legisladoras van a tener los galones que hacen falta para intervenir, o si van a seguir jugando al juego de los comicios electorales de cada 4 años y quién me baja el volumen o quién me sube el volumen, y omitimos los emplazamientos históricos. Tengo que hacer la tercera y última pausa del programa. Eduardo, al regresar van a tener como 12 minutitos adicionales de conversación hasta que me digan que me tengo que callar porque se acabó el programa. Y gracias al doctor Juan Caraballo Cueto por contestarme la pregunta. Oye, y esta gente del gobierno son unos matemáticos tremendos que aseguran que porque sacaron 52% en una elección amañada hay que darle la estabilidad a Puerto Rico, pero no se han fijado que en la discusión de este proyecto, que he escuchado un montón de testimonios de los daños y todavía no he escuchado testimonios de alguien que haya ido a decir los beneficios inmensos que eso tiene. Esos números parece que no cuentan. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Escuche todos los miércoles de 1:05 a 1:20 la sección Mundo Feliz, cultivando bienestar y felicidad con Frances Santiago, los miércoles de 1:05 a 1:20 en Dialogando. Sigues pelado porque te da la gana. Copaguá te trae ahora desde un 2.99% APR y sin firma hasta $25,000. Escuchaste bien, hasta $25,000 desde un 2.99% APR y sin firma. Llama hoy 868-2115, 806-3000. Sujetos a nuestras normas de crédito, ciertas restricciones aplican. Oferta expira el 30 de abril del 2021. Acciones y depósitos por COSEC hasta $250,000, no por agencia federal. Dos poderosos del oeste, Coop Rincón y Triangle Dealers, se unen para financiar tu auto nuevo con APR desde 1.95. Coop Rincón te aprueba y Triangle Dealers te monta en el AutoFest. ¡Aprovecha! Sujeto a aprobación de crédito. Fondos asegurados por COSEC hasta $250,000. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Aquí de regreso a su programa Salud y Justicia Social, en nuestro último segmento. Antes de hacerle las últimas preguntas a Juan, quería decir algo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, en términos de lo que Juan estaba comentando, ¿verdad? De crear estos espacios en las comunidades o en las entidades religiosas para que se puedan seguir haciendo las terapias de conversión. Yo voy a ser un poquito más fuerte con eso y voy a decir que en realidad lo que aparenta es que si eso se diese, el Estado está llevando el mensaje de que llevar prácticas abusivas en contra de los niños está permitido en unos espacios y no está permitido en otros. Y yo creo que tenemos que pensar en ese mensaje, ¿verdad? Que el Estado estaría llevando a nuestra sociedad, ¿verdad? A nosotros, cuando un sector profesional completo, cuando entidades religiosas, porque hay muchas entidades religiosas como la Mesa de Diálogo Martin Luther King, como la Iglesia Presbiteriana, como muchos otros, ¿verdad? Que se han pronunciado en Puerto Rico en contra de estas mal llamadas terapias, cuando un Estado dice, ok, la voz profesional dice, esto es maltrato,
no lo voy a permitir en este espacio, pero en este espacio lo voy a permitir. Juan, me gustaría terminar estos últimos minutos hablando un poco acerca de una orden ejecutiva que firmó el pasado presidente Donald Trump sobre la llamada libertad religiosa. Quería que nos hablara un poco qué comprende la misma, cómo afecta la relación Iglesia y Estado y cuál ha sido la respuesta de la administración Biden en ese sentido. Pues mira, yo creo que eso es sumamente importante también traerlo en la película, porque no debemos nunca olvidar nuestra situación colonial y por consiguiente el hecho de que los debates que ocurren a nivel federal, particularmente en estas lides, pues tienen el potencial de tener un efecto importante en nuestra sociedad puertorriqueña. Y es que el verano pasado, el 2 de junio, cuando estábamos, ¿verdad?, en pleno pico de pandemia y en Estados Unidos se estaban vivenciando todas estas protestas masivas, particularmente en Washington D.C., por todo el asunto de George Floyd y los derechos civiles de las personas afroamericanas, etcétera. Hubo un día en que Trump cruzó de la Casa Blanca a una iglesia evangélica que está a unos pasos de la Casa Blanca, pero para él poder cruzar, la policía tuvo que mover a la masa de protestantes y bueno, se formó un reperpero ese día. Y a lo mejor esta audiencia no recordará, porque es que claro, en medio de todo aquel totum revolutum, pues como que los datos no llegaron a publicitarse con claridad. Pero es que ese día el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para el desarrollo de la libertad religiosa internacionalmente. Y realmente lo que él planteaba, uno de los enunciados de esa orden ejecutiva era que la libertad religiosa habría de cubrir al mundo entero, a toda la humanidad, y que sería tarea o sería puntero en la política internacional de los Estados Unidos de Norteamérica, y que se aseguraría la administración Trump de que esa orden ejecutiva se cumpliera. En otras palabras, lo que el presidente estaba diciendo es que ya el asunto de libertad religiosa no iba a ser asunto de discusión y debate y de acción al interior del gobierno federal de los Estados Unidos, sino que en el mundo entero, doquiera no hubiese libertad religiosa, los Estados Unidos ahora iba a poder consolidar unos esfuerzos de intervención, llámese invasión, llámese guerra, llámese golpe de Estado, etcétera, en aras de consolidar y fortalecer la libertad religiosa alrededor del mundo. Entonces, claro, esto es una píldora muy venenosa, porque si bien ahorita hablábamos de las virtudes de los estados laicos, ¿verdad? Cuando eso se traduce a una gestión en esteroides que abre la ventana para la invasión a países soberanos, etcétera, pues claro, too much of a good thing it can be a bad thing. Así que, ¿qué está sucediendo ahora con la administración Biden? Bueno, hay un proyecto de ley que se llama el Equality Act, que ya fue aprobado en el Senado de los Estados Unidos y que ahora ha de ir a la Cámara de Representantes y hay que estar pendientes y ver cuál va a ser el saldo. Y este Equality Act atiende en parte lo que hemos llamado las terapias de conversión, pero es mucho más expansivo. Es un proyecto de ley federal que busca precisamente limitar las libertades religiosas para hacer valer las libertades civiles en plenitud, sin importar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Aquí estamos hablando de discrimen laboral, pero estamos hablando de discrimen civil a personas que quieran alquilar una propiedad, que quieran comprar una propiedad y que el vendedor no quiera porque la persona que va a comprar aparenta X o Y sexual, orientación sexual o identidad de género. Aquí estamos hablando del caso famoso del bizcocho que se quiso dejar de vender a una pareja de hombres homosexuales en los Estados Unidos, un bizcocho de boda. Aquí estamos hablando de Kim Davis, que fue aquella oficial gubernamental que se rehusó a expedir una licencia matrimonial a una pareja del mismo sexo. Así que si esta ley pasa y en efecto se convierte en ley, tiene un impacto directo a Puerto Rico. Y este debate del cual estamos hablando de las terapias de conversión entonces quedaría esencialmente nulo, porque este Equality Act ya lo contemplaría. Esto es sumamente interesante porque la historia colonial de Puerto Rico nos ha dicho que el divorcio en Puerto Rico se legalizó
no porque los puertorriqueños y las puertorriqueñas lo legisláramos. El divorcio en Puerto Rico se legaliza por virtud de orden colonial. Lo mismo sucede con el aborto. En Puerto Rico el aborto no se legaliza porque la población puertorriqueña lo legisla y lo decide, sino porque también baja por descargue colonial. Lo mismo sucede con los matrimonios de las parejas del mismo sexo. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas no tuvimos oportunidad de realmente legislar eso, sino que baja por descarga colonial. La pregunta será si ahora también la equidad bajará por descarga colonial, o si nosotros y nosotras podemos dar un paso adelante en nuestra historia y inscribirnos con columna vertebral propia y con tinta propia y decir, es que estamos maduros y maduras para propulsar proyectos de equidad antes de que el gobierno federal lo determine. Juan, te pregunto, ¿qué tú piensas, verdad, que tenemos que hacer nosotros como hablaste del aspecto político y hablaste, verdad, hablamos también del aspecto social? Yo siempre he dicho, y lo digo con mucho cuidado porque conozco personas, verdad, de diferentes religiones, pero vamos a hablar particularmente de la religión cristiana en Puerto Rico, que es la religión de católico, evangélico, es la religión más predominante en nuestra isla, ¿verdad? Y con la voz más potente a nivel de política pública. Yo hablo, ¿verdad?, que el ser cristiano, o el cristianismo, ¿verdad?, es una identidad privilegiada en nuestro país, ¿verdad?, por la influencia que tiene en lo que es nuestra cultura, nuestra política, etcétera. Hay mucha gente de eso, ¿verdad? Hay gente que piensa que no lo es, ¿verdad? Y en este momento hay personas, por ejemplo, yo he escuchado personas cristianas diciendo, pues nos están persiguiendo, no nos quieren escuchar, cuando desde mi perspectiva, ¿verdad? Y a lo mejor tú puedes diferir, lo que estamos tratando de que la sociedad sea una sociedad más equitativa para todos, no quitarte derechos a ti, sino que otros tengan los derechos que los pueden proteger de la misma manera. A nivel social, ¿cuáles son tus recomendaciones para nosotros movernos un espacio más de diálogo, de equidad, de aceptación, de solidaridad, sin sentir que nos estamos persiguiendo un sector que, a mi entender, tradicionalmente ha tenido la voz cantante, ¿verdad?, en muchas cosas, particularmente que tienen que ver con moralidad, con sexualidad, con identidad? Bueno, yo pienso que, como tú muy bien acabas de explicar, o sea, es que nosotros estamos ahora viviendo una Semana Santa, el país entero recesa el jueves, el país entero recesa el viernes, el país entero recesa sábado y domingo. Nosotros recesamos durante el mes de diciembre y enero por un periodo navideño. Nosotros recesamos el día del domingo, ¿verdad?, el día de descanso de todo el país, porque es el día de culto de una gran parte del país. Entonces yo creo que como sociedad democrática nos corresponde comprender que nuestro país, si bien es cierto que es uno mayoritariamente cristiano, no es enteramente cristiano. Y aquí hay unas minorías religiosas que son igualmente ciudadanas, que son igualmente ciudadanos que pagan impuestos y que ante la ley tienen igualdad de derechos, ¿no? Así que en ese respecto yo creo que nos corresponde seguir propulsando aquellas iniciativas que celebren esa diversidad religiosa, que la reconozcan en igualdad de condiciones y que precisamente vayan dirigidas a una sociedad donde cada vez más las personas, irrespectivamente de quién sea, puedan gozar de igualdad de derechos. Y eso indefectiblemente requiere de un recalibre de relaciones de poder, ¿verdad? Y eso indefectiblemente requiere de tener que ceder o tener que luchar por unos poderes, dicen por ahí que el derecho es rogado, ¿verdad? Porque de lo contrario, hay unas mayorías que piensan, ¿verdad?, que en las democracias las mayorías mandan. Bueno, en las democracias también hay derechos civiles y los derechos civiles no existen por las mayorías. En muchas instancias los derechos civiles existen a pesar de las mayorías. Yo creo que eso es una lección sumamente importante que como democracia tenemos que aprender, porque de lo contrario vamos a seguir replicando este enunciado vacío de que las mayorías mandan, las mayorías merecen despacharse con la cuchara grande. Bueno, así también se manufacturan grandes dictaduras y así también se manufacturan grandes problemáticas sociopolíticas alrededor del mundo. Si no queremos ir por ese despeñadero, pues nos corresponde entonces darle un giro a nuestra forma de ser mayoría y comenzar entonces bien a contemplar la diversidad y en medio de la diversidad proyectos de equidad. Me encanta esta visión, ¿verdad?, que estás planteando. Yo creo que para ir finalizando nuestro programa,
quiero felicitar, ¿verdad? Y quiero agradecer a todas estas voces, ¿verdad? De personas de diferentes religiones que se han levantado en contra de proyectos como lo que son las terapias reparativas y apoyando el proyecto del Senado 184. Yo creo que a veces la prensa hace un trabajo bien pobre de reseñar que otro sector cristiano que está a favor de la equidad en ese sentido, de la justicia social, ¿verdad? Y nos enfocamos mucho en ese otro sector que intenta, ¿verdad?, ir en contra de la promoción de la equidad en nuestra sociedad. Yo pienso que es una posición valiente, de avanzada, de verdadero amor al prójimo, y que da mucha ejemplos de lo que es eso, de lo que es el amor al prójimo en esta semana santa, que es tan importante para la comunidad cristiana. Por otro lado, ¿verdad?, hacer una exhortación a que nos movamos un espacio de tolerancia y a ir cuestionando nuestros propios pensamientos muchas veces errados, ¿verdad? Yo oigo cuando personas hablan sobre otras personas que son ateos, ¿verdad? Hablamos de que hay multiplicidad de religiones, pero tenemos muchas personas ateas en Puerto Rico, y esa equiparación del ser ateo con la moralidad está tan errada que empezar a cuestionarnos nosotros mismos, ¿verdad? De en dónde estamos, cómo promovemos, ¿verdad?, esta comprensión y este espacio de diálogo y de pluralidad dentro de nuestra sociedad, no necesariamente tratando de imponer nuestras visiones del mundo, sino tratando de aceptar de que somos diversos, de que somos diferentes y que tenemos que apoyarnos para que cada uno pueda tener un bienestar. Eduardo, se me acabó el tiempo, me quedan 30 segundos y quiero pedirle primero felicitar al doctor Caraballo Cueto. Soy asiduo lector de sus columnas, casi siempre estoy en un amén litúrgico de acuerdo con todo lo que usted dice, y me gustaría que, si le da permiso a Eduardo, después Eduardo me dio su teléfono para en un futuro llamarlo para alguno de mis programas y tenerlo conmigo en ello. Gracias a ambos, y se acabó. Gracias. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.